pero amo España, amo esta ciudad también, he venido muchas veces y la amistad con muchos hermanos es tan valiosa. Hablábamos con el presidente del Consejo de Pastores, José Martí, el pastor que tan amorosamente ha venido a estar también en esta reunión con nosotros, de la bendición del trabajo plural de los pastores, la bendición de cuando no somos islas, sino tenemos la posibilidad de tener comunión y trabajar unos con otros. Y el sentido del encuentro un poco es esto, ¿no? Me acuerdo en julio del año pasado, estaba en Buenos Aires con Jorge y hablé con Javi y le sugerí la posibilidad de hacer un retiro y Jorge enseguida nos dijo que sí. Javi aquí se puso a trabajar en Valencia, yo desde Rosario haciendo lo que podía para juntarnos, para poder tener este tiempo de comunión de amigos que nos conocemos con algunos y con otros que nos vamos a conocer. Yo le pedí a Jorge que hable del reino de Dios en estos días, un tema que tanto nos hace falta. Y recién cuando orábamos me acordaba de una imagen que aprendimos hace tiempo, cuando uno conduce en la ruta, a veces un auto en las autopistas, y para, por lo menos en Argentina, paran a cargar gasolina, y el playero, la persona que nos vende, dice, ¿quiere que le limpie el vidrio? Y la verdad que nosotros dudamos porque venimos viendo, pero cuando nos limpia el vidrio nos damos cuenta de que estaba lleno de esos bichitos que se pegan en la ruta. Y que uno a veces la mirada la fija donde no hay un bichito, pero los bichitos están, ¿no? Y cuando nos limpian el vidrio, empezamos a ver claramente lo que antes veíamos turbio. Y me parece que un poco el sentido de este encuentro es esto: juntarnos alrededor de la palabra, de la administración de la palabra, para volver a escuchar verdades, algunos quizás cosas que le parezcan novedosas, pero que son verdades de la palabra, que nos van a ayudar en este tiempo donde todo se mezcla, donde todo está tan mezclado, por lo menos en mi país, donde los grupos que se enarbolan con el pecado están queriendo avanzar, imponer sus ideas para generar una sociedad más sucia, más pecaminosa. La iglesia se tiene que levantar con firmeza, con las verdades del reino de Dios. Se tiene que levantar con firmeza a combatir valientemente y decir, no, vamos por mal camino. Siempre me cuesta una frase, pero que a mí me encanta, de Abraham Lincoln, que decía que el pecado no hace mal porque es pecado, sino es pecado porque hace mal. Dios con la palabra pecado nos advierte de que no hagamos esto porque nos hace daño, ¿se entiende? El pecado no es una ocurrencia de Dios para decir voy a ponerle límites, sino es la advertencia, no pongas los dedos en el enchufe porque te vas a quedar pegado. Y nosotros tenemos que plantarnos como iglesia ante aquellas cosas que van a hacer que nuestra sociedad española, argentina y en todo el mundo comience a ser cada día peor. Y nos tenemos que plantar enarbolando las verdades del reino de Dios. Para eso estamos aquí, no para otra cosa, para como amigos compartir la palabra, compartir la comunión, compartir esta relación que tan bien nos hace contarnos nuestras experiencias en los distintos lugares de donde venimos, pero por sobre todas las cosas, afinar nuestra vista, para tener la vista clara en el propósito de Dios para nuestra vida, en el reino de Dios, en aquellas verdades que realmente nos van a hacer vivir la vida cristiana en estos últimos tiempos de la mejor manera. Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino de Dios, y entonces vendrá el fin. Tenemos que estar impregnados de este evangelio para ser parte de ese movimiento que va a venir antes de la venida del Señor, donde todo este mundo va a ser impactado y conmovido por la verdad del reino. Así que bueno, yo quiero con alegría presentar a mi hermano, mi amigo Jorge, que va a estar compartiendo en estos días con nosotros.
Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Les saludo a todos con mucha alegría, con mucho amor en Cristo Jesús. Estaba recordando hoy con el pastor José Martí o Martí. Martí, gracias. Que la primera vez que vine a Valencia, hace 34 años, cuando me invitó el pastor José Ortega, Iglesia Bautista Renovada. En ese tiempo era una cosa fuerte lo que estaba dando en España, y así era mi primera visita y recorrimos varias ciudades. Así que pasaron algunos años, 34 años. Entonces era un pibe, como decimos. Ahora estoy con 76, así que hagan la cuenta, 34 menos. Estaba con 42 años. Qué bendición es ver lo que Dios ha hecho y está haciendo en Europa y en tantos lugares. Es una alegría poder volver. Un día venía de Italia, bajé del avión en Valencia y Javier Castillo me venía a buscar junto con otro hermano de Murcia, pero digo, yo esperaba 2, pero hay 3. Les hace acordar el horno de fuego. En el aeropuerto aquí, pensé que venía Javier con Segundo, creo que era, José, para llevarme a Murcia. Dice, bueno, los hermanos han preparado un almuerzo, no, una comida, como dicen acá, con algunos pastores. Bien, mejor. Así que nos vamos almorzados. Era el mediodía. Dice, y después querían que dieras alguna palabra y bueno, llegamos ahí a la congregación y encontramos que esa reunión con algunos pastores habían como 50 y una paella valenciana, ay, que eso era. Y me dijeron, ¿cómo quieres predicar primero y la palabra después o al revés? No, primero comamos. Y una vez que los hermanos están tranquilos, porque si no está predicando, tienen hambre. Bueno, ¿a qué hora salimos de aquí? Eran, qué sé yo, 7:30, 8, no sé cuánto eran. La reunión se extendió, fue otro tiempo precioso. De esto estoy hablando hace 4 años, Javier. Por ahí, 4 o 5 años. Sí. Gracias. Bueno, y contento, agradecido a que ustedes hayan respondido a esta convocatoria. Fue una iniciativa de Claudio con los contactos que él tiene aquí y me dijo, bueno, va a haber algunos pastores y algunos obreros. Así que gracias, Claudio, Javier. Y yo digo, pero vamos a hacer unos cuantos pastores. Me dice, no, pero te quieren escuchar a ti. Ay, Señor, ten misericordia y ayúdame. Esta mañana estábamos orando con Tato venimos orando hace tiempo. Tato es, ¿dónde está Tato? Aquí está. Tato y Mitián, somos primos, ya he estado también por aquí, ¿no? Primo hermanos, le dicen Tato, su nombre es, le decimos Tato, Juan Carlos Horacio y Mitián. Pero si dicen Juan Carlos nadie lo conoce, así que hay que decir Tato nomás. Estábamos orando que Dios derrame en estas que casi 24 horas que vamos a estar juntos,
espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Y por primera vez comprendí por qué Pablo decía esta mañana, por qué decía sabiduría y revelación. ¿Por qué no decía directamente espíritu de revelación? No es suficiente con eso. Pero hoy comprendimos al orar que no es suficiente tener revelación, porque a veces no tenemos sabiduría para manejar esa revelación. Necesitamos las dos cosas. Amén. Sabiduría y revelación. Y eso es lo que oramos para que suceda en este día y mañana juntos, que el Espíritu Santo haga esa operación sobrenatural que solo Él puede hacer, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que le conozcamos más a Él y podamos tener esa sabiduría y revelación. Amén. A veces cuando lo invitan a uno a predicar, uno dice, Señor, ¿qué predico? Los que somos pastores, predicadores, sabemos que ese es el drama que tenemos, el primer drama que tenemos. Señor, ¿qué tema quieres que hable? Pero aquí ya me ahorraron el primer paso porque Claudio me dijo, hay que meterle con el reino de Dios. Bueno, y el ejemplo fue bueno, ¿no? De el limpiar el vidrio. Y quizás hoy sirva también para que se nos aclare más, y máxime si el Señor nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación. Yo hoy quisiera, ¿cuánto tenemos en esta primera parte? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora está bien? Y después viene la cena. La cena. Es la única palabra que me va a salir con la C. Disculparán el español arruinado que tenemos. Así que voy a empezar el tema sobre el reino de Dios desde un punto un poco diferente al que estoy acostumbrado a enseñar. Quiero empezar hablando en esta primera hora de Cristo y el anticristo en la actualidad. El mundo de hoy, el mundo que nos toca vivir, se está degradando a una velocidad impresionante. Los cambios en nuestra generación son alarmantes. Si nos contaran hace 50 años lo que hoy está pasando, diríamos es ciencia ficción. Pero no lo es. Hoy estamos viviendo la realidad. Por un lado, mientras la ciencia y la tecnología también están alcanzando límites inimaginables hace 100 años, lo que hoy se ha alcanzado es impresionante. Y sigue y sigue. También los cambios están afectando, pero para mal, los valores y las costumbres morales de la sociedad y la familia. Es como una caída libre hacia un abismo de inmoralidad y destrucción, y todo eso potenciado por ciertas ideologías. Es que detrás del escenario visible
Hay un enemigo de Dios y de los hombres, de quien los hombres que no conocen a Dios ni son conscientes. Y ese enemigo hasta se mete en la iglesia para tratar de engañar aún a los hijos de Dios. La Biblia lo presenta como el engañador de las naciones, y Jesucristo lo presentó como el padre de la mentira, el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. La única esperanza, y cuando digo única, lo digo con toda propiedad, la única esperanza para esta desorientada y confundida humanidad es el reino de Dios. ¿Algún amén? Amén. Cristo en nosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. Hay una esperanza para la humanidad y gloriosa. Y esa esperanza se llama Cristo, y ese Cristo está en nosotros. Como hijos de Dios y siervos de Dios, necesitamos discernir la estrategia del enemigo hoy y estar llenos de la verdad de Dios para ser obreros eficientes en nuestros días. Es importante aclarar o recalcar que nuestra lucha no es contra las personas, portadores a veces de esas ideologías, portadores, pero no creadores. El creador es otro. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, espirituales, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Para desarrollar este tema, voy a tomar 3 pasajes de la Biblia. El primer pasaje está en 1 Juan capítulo 2. El segundo pasaje está en el Salmo 2. Y el tercer pasaje está en Génesis 1 y 2. 1 Juan 2, Salmo 2, Génesis 1 y 2. Entonces abramos nuestra Biblia en 1 Juan capítulo 2 y leemos desde el versículo 18 hasta el final del capítulo. Esto escribe Juan, el apóstol, a fines del primer siglo. Juan ya un anciano, y escribe así. Nos tenemos que situar en ese contexto y también trasladarlo a nuestro contexto. Hijitos, versículo 18. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis
la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Leo otra vez la frase. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. La palabra anticristo está formada por dos palabras griegas. Anti es una palabra griega que significa contra. Y Cristo, en griego Christos, es la segunda palabra. Christos, la traducción literal es ungido. Y en el hebreo es Mashiach, que castellanizado es Mesías. Cristo quiere decir Mesías. Y el anticristo es el que está en contra del Mesías. El anticristo básicamente es todo lo que se opone a Cristo. Anticristo. No hace falta mucho misterio para decir esto, ni mucha ciencia. Es tal como lo dice lo que estamos leyendo. Contradice la revelación de Jesucristo, dado a los apóstoles y profetas del primer siglo. Jesucristo no escribió ningún libro. Él comunicó la revelación de Dios a los apóstoles. El Espíritu Santo completó esa revelación a los apóstoles y profetas del primer siglo, y ellos escribieron lo que tenemos en el Nuevo Testamento. A eso se refiere cuando dice Juan, lo que habéis oído desde el principio. Para discernir el drama de hoy, debemos tener claro que todo se resume en esta frase: Cristo y el anticristo, Dios y el antidios. Esto es una clave para el discernimiento de lo que hoy está pasando en el mundo
y en la iglesia. En cada generación o época, el anticristo va variando la estrategia de disfraz, pero no de tema. Hoy en día no viene como una serpiente, como se le apareció a Eva. Por eso se le llama en la Biblia la serpiente antigua. Hoy toma otra forma, va mudando, pero siempre se trata de lo mismo. Una mentira que se opone a la verdad de Dios. En el primer siglo, la mentira principal del anticristo era declarar que Jesús no es el Cristo, no es el Mesías. Los israelitas, como nación, siguen aún atados hasta el día de hoy por esa misma mentira. Gracias a Dios, un día, según la Biblia, esa mentira se va a terminar para los judíos y van a creer que Jesús es el Mesías, y eso va a producir el avivamiento mundial más grande de la historia. Así está escrito en Romanos 9, 10 y 11. Pero sigamos. Dice Juan aquí en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Tenemos dos recursos para no ser engañados por el anticristo o por los anticristos. Habla de los dos. El primer recurso es lo que está en el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Así que el primer recurso que tenemos para no ser engañados es permanecer lo que hemos oído en el principio por los apóstoles y profetas, y aquí lo tenemos escrito. El segundo recurso para no ser engañados está en el versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Segundo recurso es la unción, el Espíritu Santo. Es decir, la palabra y el Espíritu. Amén. Y estas dos siempre van juntas. Si alguien enfatiza mucho la palabra y no tiene el Espíritu Santo, no va a captar, no va a discernir las sutilezas del anticristo. El diablo también usaba mucho la palabra, pero no tenía el Espíritu Santo. A Jesús lo tentó con la palabra. Escrito está. Si alguien solo toma el Espíritu, porque el Espíritu me habló, el Espíritu me dijo, y la experiencia que tuve con el Espíritu, y tuve un sueño, una visión, una revelación, va a caer en otro error. No podemos separar
el Espíritu Santo y la palabra y el Espíritu Santo. Las dos juntas nos garantizan, amén, la seguridad de no ser engañados. Nosotros no nos guiamos por argumentos, por razonamientos. La fe cristiana no está fundamentada en ninguna argumentación humana o teológica. No nos guiamos por sentimientos, siento que, tradiciones, experiencias. Hay sentimientos, hay experiencias, pero todo tiene que ser juzgado por la palabra y el Espíritu. Amén. No nos guiamos por supuestas revelaciones extrabíblicas. Hay revelaciones, pero tiene que ser todo analizado, chequeado, cotejado con la palabra. Menos si aparece una revelación antibíblica. Nuestro seguro y firme fundamento es el Cristo revelado a los apóstoles y profetas del primer siglo. Amén. Ese es el fundamento de la iglesia, para la iglesia de todos los tiempos. El anticristo, como dijimos, en cada generación o época va variando de estrategia, de disfraz o de tema, pero siempre es lo mismo. La mentira que se opone a la verdad de Dios. Eso es siempre lo mismo. El anticristo se opone a Cristo, Cristo y anticristo. Dios dice una cosa y el anticristo dice lo contrario. Si conocemos la palabra y nos aferramos a ella y al Espíritu, es fácil discernir. Amén. Ahí estamos bien enfocados. Ahora vamos al Salmo número 2. Este es un salmo mesiánico. Según Hechos 4, donde Pedro y Juan, después del encarcelamiento, después de ser azotados, se reunieron con la iglesia y elevaron juntos, unánimes, dice la voz, diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo, eso dice en Hechos 4, David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y ahí entramos en el Salmo 2. Entonces ellos citaron el Salmo 2 y lo aplicaron a lo que estaba sucediendo en su generación. Entonces vayamos al Salmo 2. Según lo dijeron en aquella oportunidad, de Hechos 4, es un salmo de David. David escribe esto 1000 años antes de Cristo. Sin embargo, después ya de 3000 años, esto es tan actual como lo era hace 2000 años. Vamos a leer. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué dice en el hebreo? Contra su Mashiach, Mesías. En griego, Christos. En castellano, Cristo. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras
y echemos de nosotros sus cuerdas. Existe una alianza mundial, según este salmo, de rebelión contra Dios y su ungido, no contra la religión, no contra las instituciones religiosas, pero contra Dios y su ungido y sus ungidos, los que hablan la palabra de Dios. Aquí se habla de por qué se amotinan. La palabra amotinar viene de motín. ¿Qué es un motín? Es cuando hay una sublevación colectiva. En Argentina le llamamos piquetes. No sé cómo le llaman en España. ¿Cómo? ¿Motines? Son más bíblicos ustedes. Motines. Entonces no hace falta tanta explicación. A veces hay motines en las cárceles, a veces se sublevan contra las autoridades. Algunas manifestaciones públicas tienen causas válidas, algún reclamo justo puede haber, pero muchas veces, como en este caso, se refiere a una sublevación contra la autoridad. Se sublevan los presos contra las autoridades y a veces hay muertes y hay destrucción. Y aquí se están sublevando los pueblos contra la máxima autoridad que es Dios. Dice, los pueblos piensan cosas vanas. Vanas significa estúpidas, necias. No tiene valor alguno, no tiene fundamento alguno. Pero hay una rebelión y hay argumentos, ideologías, pensamientos totalmente contrarios a Dios. Ustedes lo saben bien. Los reyes y grandes se unen contra Dios y su ungido. Hablando de pensamientos vanos, yo no he escuchado una cosa más estúpida que la ideología de género. Que yo sepa, la vaca siempre es vaca y el toro es siempre toro. Pero nosotros queremos inventar algo nuevo, ¿qué es eso? Cosas vanas. Los pueblos piensan cosas vanas. Los reyes y grandes se unen contra Dios y su ungido. En el primer siglo, mandando a Cristo, se unieron los reyes y los grandes, mandando a Cristo a la cruz. Y hoy en día, las Naciones Unidas, que fueron creadas para que no haya guerras. Vino la Primera Guerra Mundial, en Europa la Segunda Guerra Mundial. Claro, Europa se sentía el mundo, entonces si hay guerra en Europa, es guerra mundial. De paso, no cobro nada por eso. Pero hoy las Naciones Unidas, aunque tiene su función loable y buena, pero está siendo dominada por los que están en contra de Dios. Y desde allí, desde la UNESCO, quieren bajar directivas contra Dios a todas las naciones del mundo, con represalias hasta económicas a aquellos que no se alinean en este pensamiento contrario a Dios. Quieren ser libres, entre comillas, de Dios. Rompamos sus ligaduras
y echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren ninguna autoridad. No quieren leyes ni mandamientos. No quieren estar atados a ningún mandamiento divino. Quieren borrar completamente el concepto del pecado y en nombre de la libertad llevar a la humanidad a las costumbres más perversas que el hombre en su necedad puede proponer e imaginar. Pero el Salmo 2 sigue, porque si terminara ahí el cuadro sería bastante negativo. Pero el versículo 4 dice: el que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¡Ah, qué revelación! Ante este cuadro del mundo hay tres reacciones de Dios. La primera, que Dios se ríe, la risa de Dios. ¡Ay, cómo me gusta escuchar la risa de Dios sobre todos estos que creen que van a terminar dominando con sus ideologías el mundo y las naciones! Dios se ríe. Miren ese energúmeno lo que está diciendo. Dios se ríe, se burla de ellos. Esa risa de Dios se basa en la autoconciencia que Dios tiene de sí mismo. Su reino es reino de todos los siglos y su señorío en todas las generaciones. Firme es su trono para siempre. Dios se conoce a sí mismo. Nada ni nadie puede poner en juego la autoridad universal de Dios sobre todo lo que existe. Él está en el trono y reina. Dale un aplauso al que vive, al que reina. Aleluya. La risa de Dios me da fe, me da esperanza, me da ánimo. La risa de Dios pone aquello que en Romanos 12 dice: gozosos en la esperanza. Amén. Lutero decía: Satanás, un espíritu soberbio, si no huye de ti por medio de otras cosas, ríete de él. Nunca te burles de él en el sentido de ofenderle, insultarle, no. Tenemos que ser respetuosos, pero ríete. Una risa de fe, de confianza en Dios, de seguridad en su derrota total y definitiva. Amén. Pero después viene la segunda reacción de Dios, la ira de Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ah, Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Pero lento no significa que no llega. Llegará el día de la justa ira de Dios.
qué día será terrible. Van a gritar a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de ese Dios que viene a juzgar. Dios tiene su ira y llegará el justo juicio de Dios. Pero no termina con la ira. Dios va a la acción concreta y dice, la acción soberana de Dios. Versículo 6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publiqué el decreto. Y alguien dice, es fácil saber quién es el que dice esto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién es este? ¿Quién dice Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú? ¿Quién es? Jesús. No hay duda, es Jesús. Jehová me ha dicho. Dios tiene un candidato para gobernar las naciones. Es su Hijo. ¿Cuándo le dijo el Padre a Jesús: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Ese hoy tiene dos aspectos. El hoy de Dios es el hoy eterno, porque Él es eterno. Pero también tiene otro aspecto concreto e histórico. Pablo, cuando predicaba en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, dijo que esto es lo que el Padre le dijo al Hijo el día que lo resucitó de los muertos. Le dijo, cuando lo resucitó, lo primero que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y el Hijo, como siempre obediente al Padre, le dijo: Padre, te pido por herencia las naciones y como posesión mía los confines de la tierra. Y el Padre le dijo: Hijo, están otorgados, son tuyos. ¿Cómo lo sé? No lo dice en Hechos 13, lo dice en Mateo 28. Jesús resucitado se presenta a sus discípulos, los reúne en el monte de Galilea y les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Toda. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Perdón, me salté algo. Bautizándolos. Me salté algo. Enseñándoles a que guarden. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios había dado a Adán la administración de la tierra y a Eva cuando le dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Le dio el señorío, el dominio, la administración.
Infelizmente Adán, el primer hombre, pecó. Y Satanás, por engaño, lo tomó y robó lo que le había sido al hombre. Él es un ladrón. Nadie se lo dio. Él lo robó. Él engañó. Y él usurpó lo que nadie le había dado a él. Y el mentiroso, cuando tentó a Jesús, dice: porque a mí me ha sido dado los reinos del mundo. ¿Dónde está escrito? A ver, busquen la Biblia. ¿Cuándo Dios se lo dio a Adán, a Satanás? Nunca. Él lo robó. Pero igual, Jesús, el segundo hombre, vino. Él no fue como el primer hombre que pecó. Él fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por su muerte y por su obediencia venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y tomó de sus manos las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. Lo venció. Bendito sea el Señor. Y ahora Él dice a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. El candidato de Dios es su Hijo Jesucristo, y Él está firme, está en el trono. Solo falta que la historia siga desarrollándose hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En ese mientras tanto estamos ahora. Muy bien, vamos ahora a Génesis capítulo 1 y 2. Empezamos por atrás y terminamos en el principio. Génesis capítulo 1 y 2 son dos capítulos fundamentales y fundacionales de la humanidad. Si queremos discernir lo que hoy está pasando en el mundo, tenemos que entender Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La Biblia no es un libro de teología, aunque en ella hay mucha teología. No es un libro de historia, aunque hay muchísima historia. No es un libro de ciencias naturales, y así podemos seguir agregando otras disciplinas. La Biblia es un libro de testimonio. Es el testimonio de la verdad. Es el testimonio de Dios, del Espíritu Santo a los hombres. No comienza la Biblia con una explicación teológica, menos filosófica, acerca de quién es Dios, para satisfacer la curiosidad de los intelectualoides. No comienza respondiendo las grandes preguntas que los hombres de todos los tiempos tienen acerca del origen del universo. Simplemente da testimonio de la verdad. Lo puede entender un niño y un gran filósofo por igual. Como comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Lo que le enseño a mis nietos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo enseño a los pastores, lo enseño a quien sea, y todos lo entienden. Cada uno lo entiende en su nivel de comprensión, pero es testimonio de la verdad. Dios no se gasta para satisfacer las curiosidades de la mente orgullosa del hombre.
Dios tiene pasto para las ovejas. Los que agachan la cabeza y comen, esos se alimentan. Los que están buscando cosas en las alturas se quedan con hambre. Y así sigue todo el relato. Y allí en Génesis 1 y 2 queda muy claro que Dios es el creador de todo lo que existe. Nada había antes. Él lo creó todo con la palabra de su poder. Dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. Y los hombres quieren inventar que la bomba, que como es el Big Bang y no sé. Todas explicaciones para eliminar a Dios del cuadro. Tranquilo, no hace falta. La verdad se sostiene a sí misma. Una vez estaba con el pastor Iván Baker en una parada de ómnibus, de bus, en Buenos Aires, y él, como acostumbraba siempre que tenía oportunidad, había un señor parado allí, y él empezó a hablar del Señor, a testificarle. Y el hombre le dice, no, dice, yo soy ateo. Uy, dice Iván, lo felicito. ¿Por qué? Dice el hombre. Porque usted tiene más fe que yo. Por lo menos yo creo que hay un Dios que creó todas estas maravillas del universo. Y usted tiene más fe que yo, lo felicito, dice. Porque si todo esto se hizo de la nada, el hombre quedó tan turbado, primero, y después se rió. Y dice, me mataste, dice. Todo fue creado por Dios. Hermanos, ese es el punto de partida para todo lo que sigue. El punto de partida para todo es Dios creador. No para discutir, sino dar testimonio. El que cree, a Dios agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Y el que no cree, peor para él. Discutiendo, argumentando, no vamos a llegar a nada, solo dando testimonio de la verdad. Dios creador de todo cuanto existe, el sustentador, el yo soy, el único dueño legítimo de todo lo que existe, autoridad absoluta, rey y señor del universo, autoridad sobre el hombre y la mujer, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre todas las naciones y todo el quehacer de las naciones. Hay una autoridad suprema que es Dios. Amén. Este es el fundamento de toda verdad. Es la primera verdad. Sin ella, todo lo que sigue es mentira. Se levantan contra Dios y su Cristo, pero primero contra Dios, contra el Creador y contra su ungido. Hoy se habla mucho de los derechos humanos y es bueno, en parte es bueno, si se lo lleva bien. Pero no se puede hablar de los derechos humanos sin hablar antes de los derechos divinos. Nadie habla de los derechos divinos. Derechos humanos se escribe D.H.H. Se repite 2 veces porque es plural. Derechos humanos, plural. Como Fuerzas Armadas se escribe FF.AA. Entonces, derechos humanos se ve en todas partes, se habla de los derechos humanos y en nombre de los derechos humanos.
Pero ¿cuándo se va a hablar de derechos divinos? Hay que empezar por ahí. Y eso es la gran falla que hay hoy en día en nuestra sociedad. Y ahí viene todo el tema de Cristo y el anticristo. Yo encuentro en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Cuánto vamos con el tiempo, Javi? 10 minutos. ¿Cómo? 10 minutos. 10, 15 minutos. Bien. Después seguimos, ¿no? Sí. ¿Está bien, Javi? Pero puedes corregir a Claudio. Bueno, yo quiero empezar por lo menos 7 principios absolutos del Creador. Y están en Génesis 1 y 2. Fundamento para toda la humanidad. Sin estos fundamentos no vamos a entender lo que está pasando hoy, ni vamos a entender cuál es la solución que Dios propone para la humanidad. El primer principio absoluto del Creador es este. Dios le dio al ser humano la dignidad suprema de ser creado a su imagen y semejanza. Génesis 1:26, bien conocemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cada hombre, cada mujer, cuando decimos hombre, lo usamos en sentido genérico, si no diríamos varón y mujer, pero hombre es ser humano, ¿no? Cada hombre es criatura de Dios. Cada persona es una realidad única e irrepetible. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Ningún otro ser fue creado a imagen de Dios. Dios en su amor formó un ser del polvo de la tierra, pero puso en él su espíritu y le dio la imagen, el carácter de Dios. Esto es la más alta dignidad que un ser vivo puede tener. Fue así el hombre investido de dignidad, de virtudes morales. Dios es santo y creó al hombre a su imagen y semejanza. A cada uno le fue dada individualidad y libertad. El hombre fue creado con un propósito sublime y trascendente de conocer a su Creador y vivir eternamente para su gloria. Como Dios es espíritu, le dio al hombre espíritu. Como Dios tiene mente, le dio al hombre una mente, para que en forma consciente, inteligente, conozca a Dios, conozca su voluntad y agrade a Dios y viva conforme a su voluntad. Dios tiene voluntad, le dio al hombre voluntad. Dios es un ser responsable y le dio al hombre responsabilidad. Así que hemos sido creados
por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, para formar y conformar con Dios una verdadera familia eterna para la gloria del Señor. Dios es eterno, nos dio eternidad. Dios es trascendente, nos dio trascendencia. Muy bien, la dignidad suprema del ser humano. El hombre y la mujer son exactamente iguales en dignidad y trascendencia. Solo difieren en algunas funciones temporales. Como ser la maternidad. Yo, por más que quiera, no puedo gestar un bebé en mi vientre. Somos diferentes. Por más que quiera, no puedo amamantar a un hijo mío recién nacido. Dios dio funciones diferentes y nos hizo un poco diferentes en algunas cosas para cumplir cada uno su función temporal. Ahora, este hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios significa que cada ser humano vale lo mismo que cualquier otro ser humano. Amén. Fue la acción del engañador, el antidios, que influyó en la primera mujer y en el primer hombre y sigue engañando hoy a todas las naciones para arruinar por medio del pecado la imagen de Dios en el hombre. Y esa distorsión, que no se perdió totalmente la imagen, pero sí se distorsionó, es lo que hace que el hombre no valore a su prójimo, no valore a su semejante y lo vea como imagen de Dios, con la dignidad y el respeto que cada uno merece. Y aunque el pecado hizo que perdamos esa semejanza de Dios, sin embargo, Dios nos amó tanto que en su gracia mandó a su Hijo y lo entregó al máximo sacrificio en la cruz para salvarnos y hacernos sus hijos y restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y para ser práctico y entender cómo Dios nos ve, o cuál es el plan de Dios para la humanidad, hacemos esta pregunta: ¿cómo sería esta ciudad de Valencia, o cómo sería España, si todos sus habitantes tuviéramos la imagen de Dios? ¿Cómo sería este país si cada uno tuviera el carácter de Jesucristo, la forma de ser? Eso es el plan de Dios para las naciones, para la humanidad. No desistió Dios, no abandonó. Dios es amor y quiere lo mejor para nosotros. Pero el engañador viene y propone lo contrario. Hoy tenemos una humanidad sumida en la miseria, en el pecado. Las familias se destruyen, los matrimonios se destruyen, los niños, los jóvenes, y tanta maldad y tanta ruina a nuestro alrededor. Es tremendo. Pero Dios sigue con su objetivo y no desiste, no desiste. Amén. Amén. Bueno,
Bueno, vamos a la segunda y ahí voy a parar. Segundo principio absoluto del Creador. Dios le dio a cada ser humano una identidad sexual definida. Varón y mujer. Varón en el hebreo es sacar y hembra es nekeba. Y se usa tanto para los animales como para los seres humanos. Por eso macho y hembra, varón o mujer. No sé por qué en la versión española dice varón y hembra, que diga macho y hembra o que diga varón y mujer. Tome nota algún amigo de la sociedad bíblica para que... Pero es la misma palabra en el hebreo, se puede traducir de la misma manera. Y creó, versículo 27, dice Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, Zakar y Nekeba. Se acabó, hay una identidad sexual definida. El anticristo hoy lucha por querer instalar la ideología de género, que hasta ahora nadie pudo explicar qué es la ideología de género. Es lo más absurdo que se puede uno imaginar. No solo se opone a la palabra de Dios, sino que también contradice a la ciencia, a la anatomía, a la naturaleza, a la biología, a la genética. Todo ser humano nace varón o mujer. Cada uno es concebido en el seno materno con un sexo bien definido e inconfundible. La Biblia dice en Génesis 1:25, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Ah, ¿vio que aparece la palabra género? Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esta palabra género en el griego es min. Y la palabra especie en el griego es min. Pero arriba pusieron 3 veces género y 1 vez especie. No hace falta explicar qué género. La vaca y el toro son del mismo género, de la misma especie. La paloma y el palomo, no sé si se dice así, macho y hembra, son de la misma especie. Entonces, ideología de género, aún gramaticalmente, en el sentido de la palabra, en el sentido del léxico, es un término equivocado. ¿Qué es igualdad de género? Claro que igualdad de género significa que varón y mujer pertenecen a la misma especie. Entonces, es un absurdo por donde se lo mire, tanto en el lenguaje como también en la pretensión que se quiere instalar. El león y la leona son de la misma especie, solo que algunos nacen machos, Zakar, y otros nacen hembra, Nekeba. Homosexualidad hubo siempre en la historia, desde el Génesis ya aparece, ¿no? Sodoma. Y siempre se lo vio como una perversión.
pero hoy se lo quiere imponer bajo la falacia de una ideología. Viene el anticristo, el que está en contra de Cristo, contra de Dios. Muy bien, ahí paramos ahora. Nos quedan 5 principios para la segunda parte de hoy. Amén. Amén. Gloria al Señor. Javier.